¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles en esta oportunidad, en nuestro segundo programa con las cartas sobre la mesa. Las cartas sobre la mesa es una iniciativa de Infogate orientada a generar un debate de ideas, quizás no tanto en lo que es cotidiano, en lo que es coyuntural, pero sí en lo que es relevante desde el punto de vista del pensamiento ideológico, del desarrollo y evolución política de nuestro país y particularmente como un aporte al fortalecimiento de nuestra democracia. La semana ha estado marcada por una cantidad de hechos, pero quizás el más relevante es el inicio ya de la propaganda para las primarias, donde solamente tenemos al Frente Amplio, con esa propaganda televisiva, que es un espacio gratuito, asegurado por ley, y tenemos a Chile Vamos con sus 3 candidatos que van a la primaria justamente en el mismo sentido. Y eso deja a todo el resto tratando de buscar pantalla o espacio para poder mostrar sus ideas, definitivamente. Para ver esos temas y otros, tenemos las cartas sobre la mesa que la vamos a ir sacando y en esta oportunidad nos acompañan acá a mi izquierda, como corresponde, don Fernando Kraus, del Comité Político, de la Comisión Política del Partido Socialista. Así es. ¿Sí? Don Gonzalo Winter, de Frente Amplio, y también de su núcleo político. Y nuestro analista Patricio Bajardo, de la Universidad San Sebastián. Hola, ¿cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? Gusto saludarles. Un gusto. ¿Quién? El invitado, por favor, proceda a sacar una carta, a ver qué es lo que... qué nos dice, para poder ir orientando la conversación y la discusión. Fraude en Carabineros. ¿Podría darse en otras instituciones de las Fuerzas Armadas? Wow. Un fraude que ya lleva, digamos, más de un centenar de involucrados, que las cifras defraudadas están por sobre los 22.000 millones, y sumando, donde hay un cuestionamiento a instituciones como la UAF, que a pesar de haber avisado, finalmente la Fiscalía desecha justamente la acusación, y que es un fraude que se ha realizado por casi 10 años, si es que no más, porque todavía no sabemos desde cuándo. ¿Cómo se ve la situación? Sí, bueno, la respuesta es que obviamente que con lo que nos hemos estado informando, además de un fraude que semana a semana va aumentando no solamente en el número de involucrados, sino que también en el monto defraudado, nos indica que en realidad lo que ha fallado, en definitiva, es el control de la sociedad y del mundo civil y del Estado de Chile, en definitiva, sobre sus instituciones armadas, digamos, y también en Carabineros. Y esto porque hay muchísimos otros antecedentes que hemos conocido el año pasado también sobre situaciones de corrupción relacionados en algunos casos con la gestión de los recursos y de los servicios en otras ramas de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, es una respuesta que hoy día prácticamente se responde sola y que obliga a que los gobiernos efectivamente den un giro en términos del tratamiento en su relación y el control de los recursos en las Fuerzas Armadas. Control, pero finalmente lo que se ha ido instalando es que hay una corrupción y este caso pareciera ser que la genera mucho más amplio. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo? A ver, yo concuerdo con que hay un problema, pero que es un problema estructural del carácter de la transición, que es esta idea de que las Fuerzas Armadas, y no tengo problema en decirlo, no están realmente sujetas al control civil, por lo tanto al control de la democracia, al control de las leyes de la República. Porque lo grave de este caso es que se pueda robar tanta plata sin que nadie se dé cuenta. Y eso demuestra que no hay ninguna fiscalización, y eso, ¡pum!, nos lleva a otras 2 noticias, que una es, tanto que hablamos de la delincuencia y de cómo dotar de más carabineros, etcétera, pero en realidad, si es que se puede robar tanta plata en Carabineros sin que nadie fiscalice, significa que tampoco estamos fiscalizando la eficiencia del trabajo de Carabineros. Y ahí no estoy yendo contra Carabineros, sino que estoy diciendo que cualquier institución del Estado, incluso cualquier institución, a ti en tu trabajo ahí también, probablemente hay indicadores de gestión, etcétera, y es evidente que en Carabineros, y esto lo sabemos porque están los informes del INDH, etcétera, que muestran que tienen una serie de premios y ascensos internos que no responden a ningún control. E incluso esto nos conecta con la ley de salvar al cobre, pues esta vieja discusión que uno puede decir, un país puede gastar más o menos en Fuerza Armada. Yo estoy completamente presto a dar ese debate, pero claramente no tiene nada que ver cuánto hay que gastar en Fuerza Armada con el precio del cobre. Eso solo puede ocurrir porque no tenemos realmente control de la Fuerza Armada, y eso tiene que ver con el carácter de la transición, que es lo que tenemos que juzgar. Ya. Patricio, ¿cómo lo ves tú? A ver, no creo que sea el tema en relación a la transición. Lo que estamos evaluando es básicamente que hay un proceso que abarca muchas instituciones. Comparto lo que dice Fernando, que puede darse en cualquier otra institución. Faltan mecanismos de control. A lo mejor había excesiva discrecionalidad de los altos mandos,
Yo creo que ahí hay una evaluación de que los altos mandos tenían información de muchas cosas y parece ser que se manejaban de manera muy discrecional, sin ese control necesario. Todas estas situaciones de corrupción al margen de la transición, o no, que ahí no establezco el nexo que establece Gonzalo, en el sentido que yo creo que esto corresponde a dificultades que ha habido en términos de los procesos de supervisión y de la capacidad de accountability, tanto, digamos, de las instituciones que son horizontales a este tipo de funciones, como también de accountability social, digamos, que son importantes tenerlo. O sea, de hecho, ¿Puedo explicarme un punto una adicional, yo agregaría que lo básico es que el Poder Judicial demuestre independencia del poder político, cosa que está por verse, porque hemos visto en otros casos de corrupción también que no se da necesariamente ese Estado de Derecho efectivo, como lo hemos visto en países como Brasil, que tú, Guillermo, conoces muy bien, sí, en la cual se nota un poder judicial muy fortalecido con capacidad de sanción, incluso en el caso de los presidentes de la República, digamos, cosa que dista mucho de pensar que en Chile se pudieran dar escenarios de esa naturaleza. Independientemente, no estoy diciendo que en el caso Carabineros se dé un escenario de ese tipo, pero sí la independencia del Poder Judicial es bastante más discutible en este plan. ¿Puedo explicar el nexo? Sí, por en una supuesto. frase nomás. Sí, sí. Es que una de las máximas de la transición es que el Poder Civil no se mete con las Fuerzas Armadas ni con Carabineros. No, y que esto se puede... Y que yo creo... No, yo creo que esa, una si cosa... hablas del año 90, 91, sí, 93, claro. No, totalmente de acuerdo. El gobierno de Elwin, totalmente. Pero ahora... No, eso es un telón de fondo que corresponde a un momento distinto. Sí. Uno podría pensar que hay una influencia en el relacionamiento de esa época, pero hoy día están los instrumentos para que este tipo de cosas no sucedan. Sí, pero quisiera profundizar un poco. Hay una cosa que las democracias han tenido que enfrentar en Occidente particularmente, en Europa, Estados Unidos, digamos, y América Latina, que es cómo la corrupción orada definitivamente las instituciones democráticas. Y eso hace pensar que efectivamente hay falta de control, pero si cuando hay falta de control hay falta de institucionalidad. O sea, es decir, hay una institucionalidad insuficiente para lo que hay que controlar. Porque Carabineros efectivamente tiene un sistema presupuestario y de control y gestión presupuestaria que es del Estado. Es decir, debe seguir los lineamientos y ahí aparecen involucrados no solamente la unidad de análisis financiero, aparece involucrado la dirección del presupuesto, aparece involucrado la Contraloría General de la República. Y cabe la pregunta si acaso en otros servicios que tienen este sistema de gestión no pueda estar pasando o haber pasado lo mismo. O sea, porque hablamos de una institución del Estado que era controlada, regulada, fiscalizada. Y eso además lleva a sumarse a una serie de casos, tanto en empresas públicas o asociadas al tema estatal. Me parece bien, pero una cosa es que tengan las instituciones esa capacidad de control, si podemos entrar a discutir también el tema de Codelco y qué rol puede cumplir la Contraloría o no en las decisiones que toman la empresa Codelco como empresa, incluso como empresa, más allá que sea una empresa pública, que es todo un debate que surge a partir de la decisión del Contralor de empezar a supervisar incluso las indemnizaciones que se le entregan a la gente a partir de negociaciones colectivas. Uno puede pensar que efectivamente en muchas entidades públicas se pueden dar estos mismos hechos, sin lugar a dudas, pero lo que interesa es ver si las instituciones están funcionando, son capaces de primero denunciar este tipo de hechos y sancionar en lo que corresponda, al margen de los intereses, los grupos que estén protegiendo o no protegiendo una determinada entidad. Y eso está por verse. Vamos a ver. Yo tengo mis serias dudas si efectivamente están así en Chile esa capacidad de las instituciones de establecer esa ejecución. Lo que sí está claro es que mérito sí. Del actual gobierno, el actual gobierno es probablemente el que, por diferentes razones, a veces casuales, no estaban dentro del programa de gobierno, ha tenido una agenda para enfrentar este tipo de temas dentro del Estado como ninguno otro. No solamente se han cumplido las medidas administrativas que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha impulsado, sino que la agenda Probidad y Transparencia, a partir de lo que fue la Comisión Anticorrupción, sí. Probidad y Transparencia dirigida presidida por Eduardo Engel, está avanzando bastante bien en el Congreso. Por lo tanto, yo creo que hay que también felicitarse por el tipo de respuesta institucional que se está dando y que estos temas, además, culturalmente,
el punto de vista de la valoración que tiene la sociedad chilena hoy día, están mucho más en alto y se admiten menos este tipo de situaciones que en otras Es que épocas. también yo creo que se ha dado un escenario en el cual pareciera ser, porque por mucho tiempo en Chile parecía que la corrupción era un tema de otros países, no nuestro. Y bueno, la corrupción la estamos viendo que también se da en Chile y quizás hace cuánto tiempo, y que no, lo teníamos debajo de la alfombra, pero no lo estábamos descubriendo. Exactamente. O sea, Y ese también fue un factor que incidió, sin desconocer la importancia de lo que tú señalas, de asumir una postura y una postura clara en relación a establecer cánones de evaluación y de ataque al tema de la corrupción. Yo estoy de acuerdo contigo que hubo una reacción, pero también ahí hay que ser claro con respecto a que lo que pasó en Chile, yo diría el año 2015 y principio del 2016, fue muy grave. Fue muy grave y logró dar un viraje total sobre el debate político que dábamos en el país. Y aquí estoy hablando principalmente, yo diría, más graves fueron los casos que se dieron en la derecha que en el mundo de la nueva mayoría, a pesar de que en el mundo de la nueva mayoría caló más hondo, yo creo, porque no se esperaban dentro de ese mundo, no se le Y relacionaba. la derecha lo esperaba. ¿Cómo? Gonzalo. Y la derecha lo esperaba. Yo no lo esperaba para nada. No, Ponce Así que- Lerú lo esperaba, pero Yo no, bueno, no soy Ponce Lerú. Aquí pasó algo muy grave, o sea, yo recuerdo que estaba todo Chile hablando de las reformas y de repente el tema de las boletas agarra esta cuestión, se lo come, se roba el debate, y lo que termina ocurriendo también es que nosotros teníamos un tipo de ciudadanía cuyo contacto con la política era la confianza que depositaba. Roto el vínculo de confianza, quedaba una separación brutal. Entonces, yo creo que el actual gobierno efectivamente tuvo una reacción, pero tuvo una reacción como lo esperable ante la situación en la que vivimos, porque realmente fue muy grave. O sea, Cuando uno ve otros países como responden en América Latina, no podría asegurar que fuera esperable. O sea, yo creo que aquí hay un liderazgo que instaló un camino y yo creo que en el tiempo se va a valorar eso. Sí, valorar de una u otra manera. Así Digamos, es. en eso estamos de acuerdo. No, en definitiva, yo diría que el Carabinero marca un hito importante de corrupción, digamos, dentro de nuestra democracia, con una intencionalidad insuficiente como para haberla evitado, haberla prevenido. Y yo creo que eso deja ya de partida un ¿tú dices objetivo suficiente así. o insuficiente? Insuficiente. Ah, sí. Es que ¿sabes lo que pasa? Que además Carabineros representa una de las instituciones siempre con mejor Claro. valoración social. Entonces, tiene un impacto incluso por encima de otro tipo de entidades que se han visto sometidas a este tipo de Exactamente. enjuiciamiento. Gonzalo, ¿sacamos otra carta? Ya. Pero puedo así como... Sí, no, barájala, no. Digamos, nuestro equipo de producción, compuesto por 8 personas, digamos, ha pasado semanas. Pero no dice nada. ¿Ah? Entonces saquemos otro. Ya, el acuerdo de París. No soy experto. No soy experto. Mira, vas a hacer póker. Ya. ¿Y qué ganó? Si es que ganó el póker? ¿Todos votan por el Frente Amplio? Claro. Aquí está. ¿Tiene futuro la apuesta de la DC? Como decía un ex Caramba. candidato presidencial y expresidente. Cámara, por favor. ¿Parto yo? Bueno, parta. Sí, claro. Ya. Lo conversamos la semana pasada y voy a insistir en la visión que propongo. Una cosa es decir que no la chuntaron al no tener primarias porque le impide todo el tema de la franja, etcétera, pero yo creo que eso es complicado echarle la culpa a alguien de eso. Pues si tú no quieres ser socio de alguien, ¿por qué tienes la culpa de...? ¿ya? Yo creo que la apuesta de la DC no tiene futuro porque no hay la conciencia dentro de su militancia de tener realmente un proyecto país que valga la pena defender por fuera de los márgenes de la nueva mayoría. ¿ya? Creo que la apuesta es sensata en el sentido de que hubiesen quedado subordinados efectivamente al bloque progresista de la nueva mayoría, y hubiesen quedado invisibilizados, etcétera, hubiesen tenido más diputados, lo que queráis. Pero esta idea que ellos plantean como de va a haber un resurgir del pensamiento humanista cristiano en Chile, creo que no es cierto, porque sus militantes hoy día no tienen ese empuje, y en realidad más bien yo creo que hay una militancia concentrada en gente que no está soñando con cambios para el país. No es la DC de hace 40 años que soñaba con sindicalizar el campesinado, que realmente que era una DC a la cual la oligarquía le tenía algo de susto también. Obviamente habían distintos bloques, había uno que yo creo que francamente trabajaba para la CIA, ¿ya? Pero no es esa DC, es una gente que está muy adecuada al poder y que no está soñando una transformación para Chile, entonces no va a convocar a este proyecto y se va a quedar donde está. ¿Sí? A diferencia del bloque de la nueva mayoría representado aquí en la mesa, que yo creo que sí tiene eso, sí tiene militantes que imaginan un país mejor y lo sueñan.
¿Están así? Bueno, yo me parece que yo diría dos temas. Primero, la democracia cristiana, de manera persistente, lo que ha definido ha sido que su espacio político está en la centroizquierda. Y creo que en esa perspectiva, la apuesta de la DC, aunque tenga un elemento estratégico en este momento, sí, al final del día, va a tener un resultado, porque yo estoy convencido que la centroizquierda va a gobernar y va a gobernar en conjunto con la democracia cristiana. Otra cosa es que nosotros tenemos que evidenciar que la democracia cristiana hizo una apuesta que a pesar de que fue mayoritaria, no tiene el día de hoy no tuvo todo el consenso en términos de lo que es la postulación de Carolina Goich probablemente como candidata presidencial. Pero la mayoría de las bases de la democracia cristiana sí apoyan el espacio de la centroizquierda y de alguna manera u otra ese espacio va a lograr un acuerdo que en segunda vuelta se va a visibilizar. Y de alguna forma también la democracia cristiana va a incidir en algunos aspectos de lo que podría ser un próximo gobierno y uno esperaría que eso fuese el resultado de esta apuesta. Obviamente que otro tipo de resultados hoy día uno no los ve, o sea, el resultado de encabezar el espacio social y político de la centroizquierda, a esta altura yo creo que la candidatura está más bien un poco distante. Sí, obviamente. Ya, breve para ir al corte. Sí, a ver, yo creo que aquí hay que analizar también qué ha pasado con los liderazgos concretos de tanto el funcionamiento del comando como la misma Carolina Goich. Yo creo que es una candidata atada, secuestrada, es decir, no ha cortado las riendas ni las naves con la nueva mayoría, a pesar que apostó por una candidatura presidencial y llegar a la primera vuelta. Entonces, por la ligazón o el intento, comparto lo que dice Gonzalo y Fernando en términos de que hay un porcentaje muy mayoritario, a lo mejor en las bases democráticas cristianas, que no están dispuestas a seguir este camino propio. Pero a la larga, si no están dispuestos a seguir el camino propio, entonces no valía la pena haber tirado, digamos, haber apostado por una candidatura presidencial a la primera vuelta. Pero si ya se lanzaron a la candidatura presidencial, ya la cosa tiene que decidirse y asumir la estrategia, y eso involucra cuestionar a la nueva mayoría, cuestionar al candidato Guille, porque va a tener que sacar los votos de alguna parte. Exacto. Entonces, el eje principal, y eso no lo han querido hacer. Y no lo han querido hacer porque todavía esperan una lista parlamentaria única, particularmente muy preocupados para ello, incluso más que la lista parlamentaria, la lista en términos de gobernadores regionales que vayan en una lista unitaria, porque ahí es cero posibilidad de tener algún nivel de competitividad. Dado todo ese escenario, yo creo que el problema está en que no hay una decisión explícita de asumir una candidatura presidencial, y la Carolina Goich sigue siendo la candidata, parece ser, a la presidencia del partido y no la candidata a la presidencia del país. Bueno, quedan varios meses. Vamos a un corte y luego seguiremos conversando si exactamente Carolina Goich tiene o no alguna posibilidad, pensando que quedan 5 meses para la elección presidencial. La democracia cristiana tiene una historia en nuestro país, no solamente cuando surge allá por el año... La década de 50, 58. O sea, 57 es cuando se forma el partido, y estaba la Falange mucho antes, y fundado en el año 36, si la memoria no me falla, el 33 fue el Partido Socialista,
Frente Amplio ni siquiera pensaba en nacer, hubo otro Frente Amplio, pero claramente tuvo otra lógica en la historia de nuestro país. La DC, cada vez que ha tomado un camino propio, ha ido generando también quiebres internos. O sea, así surge el MAPU en su minuto. La izquierda cristiana también. La izquierda cristiana también. ¿Ya? Es como para pensar de que esta decisión de Carolina Goich, que ya, como ustedes bien decían, va de todas maneras a primera vuelta, se está jugando, valga la mención, una carta sobre la mesa. Y en esa carta probablemente hay militancia, como ustedes decían, que no está de acuerdo. Una militancia que no mira esta separación o este divorcio como algo que sea factible o viable, y hay otros que lo aplauden porque no quieren el Partido Comunista en la nueva mayoría, que es la principal razón entre varias otras. ¿Cómo se vería eso? Sí, yo quiero aprovechar ese impulso para hacer una contrapregunta, porque tu respuesta es muy sabia, ¿ya? Y se hace cargo de un futuro lleno de esperanza y de unidad, pero no se hace cargo de por qué este proyecto de centroizquierda, que tú llamas, que es el título que tú le pones a la democracia cristiana, fue, a mi juicio, tan desleal con la presidenta Bachelet. ¿Y por qué hoy día no pueden estar juntos si son de centro izquierda? ¿Qué hace para ellos imposible seguir un proyecto como el de Guillé? Imposible quedar bajo el alero de Guillé. ¿Y qué les ha hecho imposible apoyar las reformas de la presidenta Bachelet si es que son un proyecto de centro izquierda? No, o sea, ¿cuál sería su diferencia? Como hay dos centros no, lo que pasa es que yo o sea, no... Te recuerdo, para terminar la pregunta, discrepo contigo, Walker diciendo, yo no leí el programa. Eso es una traición en cualquier... No, está bien, pero mira, si uno tiene que evaluar y ponderar un poco cuando hace el análisis de cuáles son las decisiones de los partidos. La democracia cristiana continúa en el gobierno, ¿ya? Y continúa trabajando lealmente con el gobierno de la presidenta. La democracia cristiana ha respaldado la mayoría de los proyectos de relevancia de... Ha sido un partido súper leal al gobierno. Del gobierno, así como muchos también han discrepado o tenido una opinión distinta a la del gobierno en muchos proyectos de ley, también la democracia cristiana lo ha tenido. Hay un sector de la democracia cristiana que ha planteado esta vía estratégica para establecer un punto de diferenciador con el proyecto que ha sido predominante en la nueva mayoría. Pero fíjese lo que yo le digo, el día de ayer el candidato Alejandro Guillé declaró en una manera generosa, a mi juicio, que está dispuesto a que haya una lista única parlamentaria y que además pudiese haber esa lista única parlamentaria con dos candidaturas presidenciales. O sea, esta es una coalición que se ha forjado por muchos años, que se forjó al fragor de la dictadura, incluyendo comunistas, aunque no hubiesen estado en el gobierno, y que además ha superado diferentes crisis políticas. Yo soy de los que creo que quedan varios meses y que en varios meses vamos a tener un acercamiento gradual y sustantivo entre el mundo de lo que conforman los partidos de la nueva mayoría, y no me cabe ninguna duda que se van a generar las condiciones para derrotar a la derecha, que es el adversario común que tenemos también con la democracia cristiana, incluso de aquellos sectores que han apoyado más esta apuesta. Entonces, por eso yo digo, no hay que desesperarse, disculpa, pero porque yo creo que las cosas van a Jorge Burgo y Ignacio Walker lo calificarían como súper leal. No, yo no he dicho eso. A ver, perdóname, yo tengo claro que ha sido súper leal porque han votado, la democracia cristiana ha sido mucho más leal que muchos otros partidos, leales no en el discurso, estoy diciendo a la hora de la votación, ha sido un partido que se ha cuadrado siempre por las decisiones del gobierno y las iniciativas del gobierno, ha sido leal al gobierno, eso es lo que estaba planteando Fernando. Pero yo quería ir a otro punto, porque tú dices que Guillé básicamente es favorable a una lista parlamentaria única. Sí, correcto. Ahora, es una cosa que Guillé sea favorable, pero los partidos van a ser tan favorables a la lista parlamentaria única. Bueno, los partidos han tenido distintas posiciones también en el tiempo respecto de esto. Nosotros tuvimos una posición refrendada por la Comisión Política, que era que el tema presidencial ordenaba lo parlamentario. Yo creo que hay que seguir conversando, porque además todas las candidaturas han puesto un programa sobre la mesa para discutir un programa político, y creo que a partir de eso, de ese diálogo, y también de darnos cuenta de que unidos, efectivamente, vamos a tener una mejor chance de derrotar, digamos, a Piñera. Claro. Creo que aquí, en los meses que quedan, podría haber sorpresa en términos al menos de un acuerdo que posibilite ganar en la segunda vuelta. ¿Cuáles son los apoyos a los cuales podría echar mano, digamos, Goich? O sea, veamos
transformemos seamos asesores de Carolina Goich. ¿Qué cosa debería hacer ella? Disculpa, yo creo que si no, la apuesta que se está haciendo ahora con Jorge Burgo y el replanteo del comando, que de alguna manera significa hacer una apuesta dura, decir, bueno, la candidatura presidencial va y va con todo, es la única opción que tiene Goich. Ya, eso significa el apoyo de los Pero primero necesita atacar a Guillé, cosa que no ha querido hacerla por la lista parlamentaria única, necesita distanciarse del gobierno, cosa tampoco, y buscar la identidad, porque la apuesta de Carolina Goich es buscar una identidad de la democracia cristiana que ellos asumieron, el diagnóstico que hicieron para apostar por esta candidatura es que la democracia cristiana virtualmente, ahora ya incluso terminado el sistema binominal, no existía ninguna posibilidad de transformarse en un referente importante, y ha ido perdiendo más de 1 millón de votos en estas últimas elecciones, entonces la democracia cristiana la única alternativa que tiene es presentarse tal como es. Ahora, eso ha sido de la boca para afuera, porque a la hora de las que hubo, por razones que hemos conversado acá, la DC, Carolina Goich, no ha hecho ninguna apuesta, sino que ha aparecido como una candidata que no habla, una candidata que no opina. Cuando habla, la retan porque habló de la Carol Cariola y quedó la crema, entonces, y se vuelve, y después abraza a la Carol Cariola arrepentida. Entonces, no, pues, o sea, o sé eso o no sé, se está embarazado o no se está embarazado, pero no a mitad. Entonces, ese es el problema de la Carolina Goich. No puede ser, o sea, basta que la vengan a pautear del Partido Comunista para que ella diga, ay, no, disculpen, metí las patas. No, pues, tiene que ser, si no, mejor que se baje, definitivamente. Falta raíces en el partido. Yo creo falta que... liderazgo, perdón, más que raíces, falta liderazgo. Yo creo que la democracia cristiana sí tiene raíces, tiene una trayectoria histórica muy relevante, pero efectivamente no se está haciendo una apuesta decidida para lo que se pretende hacer, que es llegar a la primera vuelta. Yo creo que no puede haber liderazgo de nadie si no hay convicción de un proyecto. O sea, porque es muy difícil liderar sin tener claridad de qué es lo que se quiere. Yo creo que la pregunta es acertada en el sentido de que tiene límites muy estrechos para moverse Carolina Goich, porque yo creo que si Guillé es inteligente, si Guillé le apunta, porque si yo fuera asesor de Guillé, yo le diría, defienda al gobierno. Defienda al gobierno. Yo le diría a Guillé eso, ¿ya? Porque si no, es muy inexplicable esto de que dice, yo soy el candidato del gobierno, pero no soy político y en realidad no estoy con el gobierno. Es muy raro, y eso no se va a entender. Entonces, creo que si es que él defiende al gobierno, ahí Goich tiene que decidir si es que va a estar en contra o no en contra de la reforma. Si ella no propone cambiar nada y solo moderación, no va a llegar a ninguna parte. Entonces, lo que tiene que hacer es proponer una agenda reformista con moderación para conquistar a un sector liberal que esté quedando fuera del margen de Piñera. Pero Guillermo, yo creo que es muy poco el espacio que tiene por 2 o 3 razones. La primera, yo creo que arribamos a un cambio o a un sentido de cambio ideológico en la nueva mayoría que tiene mayoría en la sociedad y mayoría en la nueva mayoría. O sea, sin transformarse en hegemónico, esa construcción que fue impulsada por el programa de la presidenta Michelle Bachelet, es evidente que se constituyó en un referente y en un ánimo de que sea continuado. Por lo tanto, ir contra ese sentido que se instaló es muy difícil, más cuando hoy día el principal liderazgo de la centroizquierda sigue siendo la presidenta Bachelet. O sea, no solamente en términos de aprobación, y es un tema que hay que discutir más adelante, sino que en términos de que uno ve lo que genera cuando ella efectivamente plantea una línea política a través de lo que fue su mensaje. Entonces, si eso uno lo une con las dificultades internas, las diferencias internas que tiene la democracia cristiana, es muy difícil para Carolina Goich. Pero en serio, Fernando, ¿consideras que la presidenta Bachelet ejerce algún tipo de liderazgo? Yo creo que lo ejerce. No, pero lo ejerce, estoy diciendo que yo creo que fue un fenómeno de liderazgo el año 2013, no me cabe la menor duda, y que yo creo que es un fenómeno sociológico interesante analizar. Pero hoy día... Un ejemplo de eso es que un ejemplo de eso a mi juicio es ver cómo precisamente el cambio que tuvo la candidatura y el discurso de Guillé respecto a su relación con el gobierno. O sea, hay un enlace, un anclaje, no solo en lo programático, sino que también en lo discursivo del Alejandro Guillé cuando inicia su candidatura con lo que estaba perfilando el día de hoy. ¿Pero tú que eso ocurre exclusivamente por el liderazgo de la presidenta? O sea, porque que yo creo que el gobierno y la presidenta... Pero la presidenta le dice, no critiques al gobierno. No es que no le diga, es que a pesar de las dificultades que ha habido, la presidenta de la República ha perseverado en una línea política
que es la que está al final del día ordenando la perspectiva de futuro y de construcción política, o sea, el tema de la reforma, y eso incluso ha llegado a permear algunas candidaturas de derecha. Yo estoy en desacuerdo con la DOI. Y a eso yo me refiero con el que esté ordenando, porque lo veo muy desordenado todo. Pero eso puede ser tosudez, más bien dicho, que en las reformas que hay un momento en Francia que estábamos hablando antes del programa, estábamos hablando del caso francés, cuando el socialismo de Mitterrand decide cambiar, porque estaba en una postura muy de izquierda al comienzo, y se llama la decisión Mitterrand. Y muchas veces se pensó que Bachelet al principio, después del 2013, que fue la retroexcavadora, llegaba al 2014 y que podía darse un ciclo distinto, la decisión Bachelet emulando la decisión Mitterrand, es decir, que dejara de lado las reformas y plantearan otra cosa. La pregunta es, yo pienso que ahí hay más tosudez que realismo, porque le ha faltado a la misma presidenta realismo para decir, bueno, en realidad las cosas no están funcionando, yo estoy perdiendo apoyo, bueno, podemos hacer las cosas de manera diferente. Y no lo quiso hacer, vale. Eso es lo que se va a poner a prueba en la elección presidencial. Por supuesto, sí, estoy de acuerdo. Lo que dice la experiencia, por lo menos histórica, es que la candidatura presidencial asociada a la coalición gobernante necesitan el apoyo del gobierno. No solamente porque el gobierno tiene el despliegue territorial, y es a ese despliegue territorial donde se van sumando los votos. Pero yo noto, perdona Guille, pero yo noto como que la presidenta aquí está ausente. O sea, y que su mayor preocupación es que no haya ningún tipo de intervencionismo, cosa que me parece muy válida en relación a las candidaturas, porque tampoco quiere favorecer ni a Goich ni a Guille. Yo creo que aquí Fernando, viene el Partido Socialista, encuentro razón, apuesta a que Guille sea el heredero del bacheletismo, me imagino, ¿no? Eso es, pues. Ya, pero que no está tan definido todavía, disculpa que te diga. O sea, me parece válida tu opción, pero no... Yo creo que Guillermo ha sido claro con que sea... bueno, tampoco, por supuesto, pero claramente Goich no pretende serlo. Es que yo no sé qué es lo que pretende Goich, ese es el problema. Si ella que no quisiera hacerlo... Yo he visto a Walker, a Mariana y a Jorge Burgos liderando la oposición. De hecho, Goich, si uno la mira, de lo que fue la trayectoria en el Congreso, como senadora y todo, ha sido mucho más bacheletista que Guillén, lejos. Era dentro de la democracia cristiana un ícono del bacheletismo, era incluso una persona partidaria de ir más allá en la reforma. Pero la reforma laboral, ella tuvo un rol muy gravitante en eso y era partidaria de una postura incluso más extrema. Entonces, que ahora Goich esté planteando algo diferente, que yo comparto contigo, Gonzalo, no lo ha planteado, no ha dicho lo que es, no ha dicho que es lo que pretende, y a lo mejor está divorciada de las bases democráticas cristianas, puede que tengas toda la razón. Yo creo que ese diagnóstico es absolutamente cierto. En 10 segundos, ¿cómo se va a venir la semana política? ¿Cuáles van a ser los hitos más relevantes? Yo creo que va a pasar con el ordenamiento dentro del comando de Goich. Goich está viviendo un momento clave, es decir, o logra consolidar su comando y dar una estrategia definida, clara y definida hacia adelante, o definitivamente se hunde y ya no tiene vuelta y la candidatura no es viable. ¿Gonzalo? A mí me parece que lo interesante es ver qué tanto impacto logran tener los conglomerados que están en campaña por las primarias, por sobre los otros, porque si lo logran es un golpe muy duro al gobierno. O sea, que nadie esté defendiendo su obra en el escenario es muy, muy grave. Yo creo que a partir de esta semana que terminó, tenemos un candidato, Alejandro Guillé, punteando, digamos, dentro de lo que es la centroizquierda, con un programa, unas bases programáticas que van a empezar a ser discutidas por todo el país, con un comando constituido, y eso se va a empezar a notar en la estructura, en los territorios, en las regiones, y también para contrapesar un poco el efecto que tiene la campaña en la primaria. Bueno, y usted está viéndonos y compartiendo con nosotros estas cartas sobre la mesa. También piense cómo viene la semana, después del día lunes, donde tenemos las encuestas. Ahí vamos a ver que la presidenta sigue subiendo en términos lentamente de aprobación, pero donde también vamos a estar muy atentos a qué pasa con los candidatos presidenciales, entre aquellos que tienen primarias y aquellos que no lo tienen y por tanto no tienen ese espacio. Gracias por estar con nosotros. Las cartas sobre la mesa, un espacio de Infogate.